¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Sinceramente espero que muy bien. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y, como sabéis, este es un canal de YouTube dedicado a la astrofotografía de objetos de espacio profundo. Recientemente me propuse actualizar mi equipo de captura de imágenes y, después de una temporada ahorrando, analizando opciones y haciendo cálculos, decidí que era hora de ir mirando un nuevo tubo de algo más de apertura y calidad que el actual refractor que venía usando hasta la fecha. Luego hablamos de apertura, relaciones focales y velocidades, pero primero mirad lo que tengo por aquí a mi lado, este pedazo de maletín de transporte, súper robusto y aún sin abrir, y dentro está esperando el protagonista de la review de hoy, el tubo FRA 500 de la marca Askar de 90 mm de apertura y 500 mm de distancia focal. Un telescopio que creo que puede ser un aliado perfecto para los que buscamos un equilibrio ideal entre peso, tamaño, relación focal y calidad. Y no solo eso, también vamos a ver el reductor de focal nativo de la marca, un accesorio opcional que se adquiere por separado, pero que creo que va a ser un aliado imprescindible para llevar este tubo a un nuevo nivel de velocidad de captura. En este vídeo voy a hacer con todos vosotros la apertura inicial del maletín. Como os digo, lo tengo todavía sin abrir, sin sacar el equipo de dentro, y después repasaremos todas las características principales de esta unidad FRA 500 de Askar y veremos qué impacto directo tienen en la captura y calidad de nuestras imágenes. Bueno, pues como veis, me he traído el maletín al salón para estar un poquito más cómodos. Fijaros que se trata de un maletín rígido, totalmente protegido para transportar sin ningún problema nuestro equipo de forma segura. Como veis, tenemos pues un par de asas autorretráctiles que nos van a permitir transportar el maletín tanto en horizontal como en vertical. Por otro lado tenemos los dos cierres de tipo palomilla que podemos girar a la izquierda para liberar el sistema de sujeción y poder abrir, ahora sí. Este es el aspecto que tiene el telescopio, el FRA 500, tal y como viene embalado de fábrica. Como veis, trae un plástico protector alrededor del tubo, luego lo quitaremos. Tenemos la parte de documentación, que vienen todos los manuales, garantías, y la llave Allen, que va a ser el único elemento que vamos a necesitar para manipular la tornillería de este telescopio. Fijaros también en el detalle de que la goma espuma ya trae troquelado un agujerito para poner el reductor, el fabricante me lo ha dejado ahí, así como el anillo adaptador que nos va a servir, como luego veremos, para colocar directamente el reductor a la salida del tubo. Se trata de una anilla pues, de tipo de aluminio y, como veis, simplemente lo que hace es convertir una métrica a otra para poder ajustar cómodamente luego el reductor. Tenemos también un espacio dedicado al juego de anillas conversoras de métricas. Fijaros que se trata de unos aros de aspecto cónico, fabricados también en algún tipo de aleación de tipo aluminio, y nos van a servir para combinarlos de forma que podamos adaptar correctamente nuestro tren óptico, el primer accesorio que conectemos a nuestro tren óptico, a la métrica, a la salida que nos interese. Por ejemplo, el último es M48, pero si vamos desenroscando los demás, pues podemos dejar un diámetro, una métrica que nos interese para conectar, ya os digo, el primer accesorio que tengamos a continuación en nuestro tren óptico. Venga, vamos a seguir viendo cosas. Voy a ir sacando el reductor. Viene aquí protegido con este plástico. Fijaros, este es el aspecto que tiene. Como veis, es el reductor nativo de la marca para bajar a f3.9, reducir ese factor de 0,7 por, y vale tanto para el modelo FRA 400 como para el FRA 500, que es este que estamos viendo hoy. Fijaros que trae una rosca para proteger la lente de entrada y también otra en la parte de atrás para proteger la parte de la salida. Las voy a dejar puestas de momento para evitar que vaya cogiendo
partículas de polvo o suciedad mientras os voy contando cosas. Y ahora sí, vamos a sacar ya el tubo. Fijaros que está un poquito complicado de sacar de primeras porque el plástico hace que encaje un poquito duro en el espacio que viene en la goma espuma. Vamos a tener que quitar lo que son las anillas, vamos a tener que abrirlas para poder retirar correctamente el envoltorio de plástico. Vamos a tener que liberar estos dos tornillos, que son los que sujetan la abrazadera de la anilla, y vamos a utilizar para ello la llave Allen que venía. Venga, pues voy a quitar un poquito el maletín de en medio, lo voy a dejar aquí a un ladito y, como os digo, cogemos la llave Allen que venía con la documentación y voy a ir aflojando los tornillos para poder abrir las abrazaderas de las anillas y poder quitar ese plástico envoltorio que trae el tubo de fábrica. Ahí está, retiramos el tubo, voy a apartar un poco el conjunto de anillas y la cola de Milano para poder manipular la bolsa de plástico, quitar la goma elástica que trae e ir retirando todo este plástico que ya de momento no nos va a servir. Y este es el aspecto de este FRA 500 quintuplete, ahí lo tenéis, fijaros que tiene una pinta excelente con su protector para el doble mando de enfoque, y por el otro lado pues tenemos, como veis, también serigrafiado en el parasol la descripción de quintuplete. Venga, voy a volver a colocarlo con la abrazadera, con las anillas, para poder sujetarlo correctamente. Volvemos a poner los tornillos tal cual venían. Los apretamos con cuidadito para que no tengamos problemas de que se escurra o se caiga una vez utilicemos el asa de la abrazadera. Y fijaros en este detalle, este pequeño tornillo. Esto está bastante bien. Es un freno para poder extender o retraer el parasol. Pues que viene muy bien, por ejemplo, cuando apuntemos al cenit, para evitar que el parasol por su propio peso pues, se desplace, se deslice de su posición. Fijaros que la tapa es una tapa normal, sencilla, simplemente hace función de tapa, no tiene máscaras de Bahtinov integradas ni nada por el estilo. Y como podéis ver, pues en la boca del tubo viene serigrafiado toda la terminología de la lente. Nos dice pues que son 90 milímetros de apertura, 500 de focal, la relación focal de 5.6, apocromático, etc. Un detalle importante es el asa que viene junto con las anillas, que si nos interesa la podemos desmontar aflojando estos tornillos que estáis viendo, y la vamos a poder o bien retirar si no queremos utilizarla, o bien incluso colocar en otra parte como el lateral que lleva pues aquí abajo a mano izquierda, según lo estáis viendo, aunque la verdad que para mí en esta posición en la que viene por defecto está bastante bien, ya que nos permite manipular sin problemas el tubo. Fijaros en la parte de abajo, aquí tenemos la cola de Milano que viene también de fábrica, con el ancho para poder sujetar correctamente en un equilibrio y sin holguras, sin ningún tipo de problemas, luego el tubo en la montura. Otro detalle importante es la zapata Mini Vixen, que también viene de serie, donde podremos colocar pues, dispositivos como algún mini PC, mini equipo de control como un Asier, o incluso un tubo guía si queremos utilizar un tubo adicional para la parte de guiado. Eso sí, vamos a tener que tener cuidado de dejar el espacio suficiente entre la zapata Mini Vixen y lo que son las anillas, sobre todo si queremos colocar pues, algún dispositivo de tipo Asier o algo por el estilo, que no golpee o que tenga espacio suficiente para acoplarse y que no se dé contra las anillas. Si es un tubo no tenemos mucho problema, porque como veis lleva un rebaje la anilla que nos va a permitir poner el tubo guía por ese lado. Importante, también podemos cambiar la zapata Mini Vixen de lado, la podemos llevar justo al otro lado si nos interesa. En el manual y la documentación vienen las instrucciones, también las tenéis en la página web, de cómo cambiar de posición la guía. Como veis, lo que os decía, trae un protector
bastante robusto para que no se dañe el sistema de doble enfoque, el cual, pues fijaros que viene por la parte de abajo, lo estamos viendo, con su tornillo de freno. Ahora mismo está aflojado, pero si lo apretamos, bloqueamos para que el enfoque no se mueva, que no lo podamos manipular, y si lo aflojamos es cuando liberamos pues todo el mecanismo y podemos mover la caña de enfoque con cualquiera de los dos mandos manuales. También tenemos los agujeros, las roscas para colocar la pletina adaptadora y el autoenfocador. Y en la parte de atrás, mirad la salida que viene por defecto. Como veis, trae un adaptador para convertir a una salida de 1.25. Entiendo que esto es en caso de que queramos utilizar algún tipo de ocular para visual, pues para conectarlo directamente ahí. Yo seguramente no lo voy a utilizar para nada. Se puede desmontar con estos 3 tornillos que tenemos aquí alrededor. Aflojándolos podemos sacar este adaptador y nos quedamos en una salida directa de 2 pulgadas. En caso de que queramos poner algún tipo de diagonal o algún ocular de 2 pulgadas, podemos utilizar esta salida que viene ya preparada. Otro tornillo de freno también de color rojo. Este nos va a servir para hacer las rotaciones de todo el tren óptico. No tiene serigrafiada ninguna escala de rotación, así que vamos a tener que utilizar el software para que nos indique la cantidad de grados que tenemos que girar luego en los encuadres a izquierda o a derecha. Si queremos hacer astrofotografía, vamos a tener que quitar esta anilla adaptadora para la salida a 2 pulgadas para poder colocar los anillos cónicos que veíamos al principio, que son los que nos van a servir más para la parte de astrofotografía. Simplemente la desenroscamos. Y ahora ya sí, estamos con la salida, la métrica nativa del tubo, donde podemos colocar nuestro juego de anillos adaptadores, de anillos cónicos, y como veíamos antes vamos a poder jugar con la combinación que queramos para adaptar la métrica de salida, el diámetro de salida del original del tubo, pues al que más nos interese. Cualquiera de los 3 que podemos lograr enroscando unas piezas sobre otras. E incluso en esta última, la M48, tenemos una rosca que podemos desmontar para colocar en la parte interna un filtro fijo, un filtro de 2 pulgadas, que como veis podemos usar para instalar un filtro de este tipo en caso de que no tengamos un cajón de filtros o una rueda de filtros. Y ahora sí, vamos a ir viendo la parte de reductor. Para colocar el reductor vamos a necesitar el adaptador que os enseñaba antes, el cual va a ir directamente al tubo, así que lo primero que voy a hacer es quitar los adaptadores cónicos que no van a hacer falta. Si queremos trabajar con el reductor directamente colocaremos esta anilla adaptadora, la cual nos va a dar ya la métrica de salida, la rosca especial para poder conectar a través de ella, como veis, el reductor. Simplemente lo enroscaremos como estáis viendo y ahora ya podemos quitar la tapita de protección y esto nos deja la salida directa también a M48, donde podremos colocar ya el resto de nuestros elementos del tren óptico. La cámara, los cajones de filtro, ruedas de filtros, etc. La voy a dejar protegida de momento para que no coja suciedad ni polvo. Y fijaros que con este reductor lo que estaríamos es convirtiendo nuestra focal de 500 mm a 350 mm. Luego más adelante os contaré más cosas sobre lo que implica esta reducción de focal. Otro detalle importante es que si no tenemos rueda de filtros o cajones de filtros o queremos trabajar con un filtro único, podemos insertarlo directamente dentro del reductor. Para ello tenemos que desenroscar primero la pieza en cuestión, vamos a desmontar también el adaptador que venía y si nos quedamos con la última rosca, fijaros que aquí dentro tenemos un hueco para poder conectar directamente un filtro de 2 pulgadas. Simplemente lo enroscaremos dentro y una vez fijo ya podemos volver a colocar el reductor. Lo volvemos a enroscar y por último volvemos a colocar el anillo adaptador. Esta vez lo voy a atornillar primero al propio reductor.
y ya podemos meter todo el conjunto directamente dentro del tubo. De esta forma dejaríamos el filtro fijo dentro. Fijaros que ahí lo podemos ver a través del agujero de salida. Y como veis, un aspecto impresionante, este Askar FRA 500, recién salido del maletín de transporte y deseando ya terminar de montar todo el resto del tren óptico y el cableado para poder empezar a probarlo. Bueno gente, pues una vez abierto el maletín de transporte y visto el aspecto físico del tubo, del reductor y del resto de accesorios, vamos a hacer un rápido repaso y una pequeña explicación de cada una de las características principales de este equipo. Telescopio apocromático quintuplete con lente ED. Entrar en detalles sobre la óptica siempre es interesante cuando estamos hablando de telescopios, especialmente con los refractores. Este modelo apocromático quintuplete significa que tiene una configuración de 5 lentes ópticas que funcionan juntas para eliminar las aberraciones cromáticas, es decir, esas franjas o rebordes de colores que aparecen alrededor de las estrellas en los telescopios de menor calidad. Este sistema óptico garantiza imágenes ultranítidas, lo cual es clave para lograr astrofotografías de alta calidad. Y además las lentes ED, que significa extra baja dispersión, reducen aún más cualquier aberración óptica, lo que resulta en imágenes claras y estrellas puntuales y perfectas. Este tipo de tecnología es especialmente valorada por los aficionados a los que nos gusta obtener resultados profesionales sin tener que editar demasiado las imágenes después de capturarlas, intentando evitar esos sobreprocesados que acaban dando a las imágenes un toque demasiado artificial y poco natural. Apertura de 90 mm. Como sabéis, la apertura es una de las dos características más importantes de cualquier telescopio. Los 90 mm de apertura del Askar FRA 500 implican que este telescopio puede captar más luz en la misma cantidad de tiempo que otros modelos de aperturas inferiores. Podemos imaginarlo como una ventana o el agujero por el que miramos hacia el universo, y cuanto más grande sea esa ventana, más luz entrará por ella, mejorando la capacidad de fotografiar objetos más débiles, como las nebulosas, los cúmulos estelares e incluso las galaxias. Además, esta apertura de 90 mm nos ofrece un balance ideal entre portabilidad y rendimiento, ya que precisamente el diámetro de las distintas lentes internas será uno de los factores clave que determinará el peso total del conjunto. Distancia focal de 500 mm. La otra característica clave de un telescopio es su distancia focal. Como su nombre indica, este tubo tiene una distancia focal nativa de 500 mm, lo que significa que tiene un campo de visión relativamente amplio. Y es que la distancia focal determina el acercamiento, o zoom, si lo preferís llamar así, de una lente de fotografía o de un tubo telescópico. Es decir, contra más grande sea la distancia focal, más acercamiento. Por ello, cuando fotografiamos objetos extensos de espacio profundo, como galaxias o nebulosas, una distancia focal más corta nos permitirá capturar todo el objeto en un solo encuadre, sin necesidad de hacer múltiples fotografías que luego tendríamos que ir uniendo a modo de mosaico. Además, mientras trabajemos en esta distancia focal nativa de 500 mm, el telescopio mantendrá su característica de Petzval, lo que significa que no vamos a necesitar un aplanador de campo adicional para corregir deformaciones en las esquinas de las imágenes, ni nos tendremos que preocupar por calcular distancias de back focus.
Solamente enfocaremos correctamente nuestra imagen y listo. Relación focal nativa f5.6. La relación focal es el factor crítico a la hora de decidir lo rápido que es un telescopio a la hora de captar luz. Como ya sabéis, la relación focal es el resultado de dividir la distancia focal del tubo entre la apertura. Esta relación focal nativa implica que este tubo tiene una velocidad de absorción de luz bastante rápida, lo que es clave en astrofotografía. ¿Por qué? Pues porque una relación focal más baja nos permitirá hacer fotos con tiempos de exposición más cortos, lo cual es especialmente importante cuando, por ejemplo, las condiciones de la atmósfera no nos permitan conseguir una excelente precisión en nuestro autoguiado. Relación focal f3.9 con reductor de focal. Y aquí es donde viene lo mejor, la puntilla que convierte este tubo en una auténtica joyita de cara a la astrofotografía. Y es que al añadir el reductor de focal opcional y adquirible por separado, acordaros, bajaremos la distancia focal del tubo a 350 mm. Siguiendo la fórmula que hemos visto antes para la relación focal, esto nos arrojará una relación de f3.9. Esto tiene un impacto directo en cómo el telescopio capta la luz. Con f3.9 estaremos capturando con un tubo mucho más rápido, ya sea si recogemos la misma señal en la mitad de tiempo o el doble de señal en la misma cantidad de tiempo, saldremos ganando en ambos casos. Por contrapartida, el reductor introducirá dos aspectos negativos, por llamarlos de alguna forma. El primero es que con el reductor perderemos algo de acercamiento, pero como os decía antes, en objetos de espacio profundo esto no suele ser un problema, ya que suelen ser objetos de tamaño aparente relativamente grande que no necesitan un excesivo nivel de zoom o acercamiento. Y la segunda es que el uso del reductor implica perder la característica Petzval del tubo, por lo que cuando trabajemos a 350 y a f3.9 sí que vamos a necesitar calcular y respetar correctamente la distancia de backfocus entre el reductor y el sensor de la cámara. Esto tampoco debería ser mucho problema, ya que se trata de la distancia de backfocus estándar de 55 mm y podremos lograrla con los tubos extensores apropiados o con las típicas combinaciones de extensores y accesorios como ruedas o cajones de filtros o incluso sistemas de guiado fuera de eje en caso de que los usemos. Roscas y adaptadores para cámaras y filtros. Otro detalle que parece una tontería pero que nos puede facilitar enormemente la vida y ahorrarnos el tener que comprar adaptadores adicionales es la versatilidad en la conexión de cámaras de este tubo. Y es que nos ofrece una amplísima gama de opciones de diámetros de rosca seleccionables gracias a los adaptadores incluidos de serie para métricas M68, M54, M52 y M48. Además, con sus roscas para filtros de 2 pulgadas a métrica M48 podremos utilizar sin problema filtros de ese tamaño como filtros de hidrógeno alfa u oxígeno 3. Portabilidad. Finalmente vamos a hablar un poco de la portabilidad. Este factor es vital si sois de esos que disfrutan o que se ven obligados, según se mire, a practicar astrofotografía desde lugares lejanos o en zonas rurales con menos contaminación lumínica. Y es que el tubo por sí solo tiene una longitud de 410 milímetros y un peso de 4,1 kilogramos. Y aquí hago un apunte, y es que a esos 4,1 kilos del tubo hay que añadirles el peso de las anillas y el de la cola de Milano, con lo que el conjunto total se queda aproximadamente en unos 5 kilos de peso. En mi opinión personal, viniendo yo de usar tubos con aperturas más cortas y de menor peso, este modelo sigue manteniendo un equilibrio ideal entre potencia y portabilidad, siendo relativamente fácil de transportar sin que se convierta en un peso muerto. Mi opinión personal, totalmente objetiva, sin ningún tipo de compromiso ni obligación con el fabricante, es que este Askar FRA500 de 90 mm de apertura y 500 de distancia focal, junto con su reductor opcional, es un telescopio que lo tiene todo lo que yo buscaba para dar un salto cualitativo en mi setup y en la calidad de mis astrofotografías. Un tamaño compacto, un peso contenido y manejable, una excelente capacidad para captar luz, una óptica de primera y una relación focal ajustable si usamos el reductor, el cual nos va a permitir convertir este tubo en un auténtico tragaluz.
Creo que todo esto, junto con el resto de características que hemos repasado y los accesorios que incluye de serie, lo hace ideal para los amantes de la astrofotografía que buscamos una combinación de portabilidad, calidad y versatilidad. Venga, pues hoy nos doy la brasa con el rollo de suscribirse, lo de la campanita y toda esa mandanga que ya os lo sabéis de sobra. Pero sí que quiero daros las gracias por haberos quedado hasta el final y sinceramente espero que haya sido de interés y ayuda esta review que hemos hecho juntos de este Askar FRA 500. Un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.